Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Momentos Históricos, donde exploraremos la historia y sus ecos en nuestro presente. Hoy nos sumergiremos en un capítulo fascinante, la Nueva España colonial y el camino hacia las repúblicas independientes. Acompáñenme en este viaje. Quiero darles una cordial bienvenida a la especialista en historia Samantha Pérez, a la doctora en historia Andrea Franco, a la licenciada Alondra Corral y finalmente su servidora, Arely Chávez, doctora en historia. Comencemos con un breve contexto de la Nueva España. Fundada tras la llegada de Hernán Cortés en 1519, esta colonia española se convirtió en una de las más ricas y extensas de América. Comenzando el tema, queremos hacer unas breves preguntas para ustedes, que son expertas en historia. La Nueva España estaba dividida en provincias gobernadas por la Audiencia de México y sujetas a la autoridad del virrey. Buenos días, me presento, soy Samantha Pérez, especialista en historia y vengo a responder cada una de las dudas que tengan. La economía se basaba en la minería, la agricultura y el comercio con la explotación de recursos naturales y mano de obra indígena. La sociedad colonial estaba estratificada en clases sociales, con los españoles en la cima y los indígenas y africanos en la base. A continuación, pasaremos a otra etapa histórica, bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna. Le cederemos la palabra a la doctora Andrea Franco, quien nos expondrá sus interrogantes acerca del tema. Buenas tardes, soy la doctora Andrea Franco. ¿Quién fue Antonio López de Santa Anna? Buenas tardes a cada una de las personas que están aquí y a todos los que nos están viendo desde casa. A continuación responderé algunas dudas y preguntas sobre la historia y sus sucesos. Santa Anna nació en 1974 en Jalapa, Veracruz, se unió al ejército español y luego se convirtió en un líder insurgente. ¿Cómo gobernó Santa Anna a México? Santa Anna implementó un régimen autoritario y centralizado, también enfrentó varios levantamientos y rebeliones. ¿Qué papel jugó Santa Anna en la Guerra de Texas? Santa Anna lideró el ejército mexicano en la Guerra de Texas, pero fue derrotado en la Batalla de San Jacinto. La siguiente etapa histórica corresponde al presidente Benito Juárez. Comencemos por el contexto histórico de Juárez. Asumió la presidencia en un México marcado por la inestabilidad. ¿Qué nos puedes contar, Samantha, sobre la situación del país en ese momento? Claro, Arely. México atravesaba una serie de crisis políticas tras la independencia. Había constantes conflictos entre diferentes facciones y la influencia de potencias extranjeras como Estados Unidos y Francia complicaba aún más la situación. Para concluir, ¿cuál es el legado de Benito Juárez en la historia de México? Juárez es recordado como un defensor de los derechos humanos y la justicia social. Su lema, el respeto al derecho ajeno es la paz, refleja sus ideales. Su influencia se siente hasta hoy en la lucha por la democracia y la equidad en México. Para comenzar, hablemos del contexto en el que surge el porfiriato. ¿Qué antecedentes debemos de considerar? Claro, el porfiriato abarca desde 1876 hasta 1911, un periodo marcado por la inestabilidad política y social. Después de la lucha de la Reforma y la intervención francesa, México buscaba la estabilidad y el desarrollo. Porfirio Díaz llegó al poder tras una serie de golpes de Estado y se convierte en un líder autoritario. Díaz implementó un gobierno que comienza modernización y representación. ¿Cuáles son las características más destacadas de su régimen? Díaz promovió la modernización económica y la construcción de infraestructura. Se construyeron ferrocarriles, se fomentó la inversión extranjera y se desarrollaron industrias. Sin embargo, este progreso tuvo un costo: la represión de la oposición, la concentración del poder y la falta de libertades civiles.
El siguiente contexto histórico es sobre la Revolución Mexicana. Para comenzar, es esencial entender el contexto que llevó a la Revolución Mexicana. ¿Qué factores estaban en juego, doctora Samantha? La revolución estalló en 1910, pero sus raíces se encuentran en décadas anteriores. El porfiriato había creado un país moderno, pero también exacerbó la desigualdad, la pobreza y la falta de derechos políticos. La represión de Porfirio Díaz provocó el descontento de diversas clases sociales, desde campesinos hasta intelectuales. La revolución se convirtió en una guerra civil. ¿Cómo se desarrollaron los combates y qué consecuencias tuvo este suceso? La guerra fue brutal y se caracterizó por alianzas y traiciones. Enfrentó a diversas facciones, desde constitucionales hasta villistas y zapatistas. Las consecuencias fueron devastadoras: millones de muertos, desplazamientos y una economía destruida. Sin embargo, también dejó un legado de cambios sociales y políticos significativos. Posteriormente se mencionará el ámbito territorial. ¿Qué antecedentes debemos de considerar sobre el ámbito territorial en México? Desde la independencia en 1821, México ha enfrentado numerosos desafíos territoriales. La fragmentación del país, la pérdida de territorios ante Estados Unidos y los conflictos internos han marcado su historia. La gestión del territorio ha sido un tema recurrente en la agenda presidencial. Hablemos sobre la fragmentación territorial. ¿Cómo afectó esto a las presidencias en el siglo XIX? La fragmentación fue evidente tras la independencia. Durante este periodo, varias regiones buscaban autonomía, lo que llevó a conflictos internos. Presidentes como Benito Juárez tuvieron que lidiar con estas tensiones, buscando centralizar el poder y establecer un Estado fuerte que pudiera manejar la diversidad territorial. Por consiguiente, ámbito económico. Para comenzar, es esencial entender el contexto histórico. ¿Cómo ha evolucionado la economía mexicana desde la independencia? Desde la independencia en 1821, México ha enfrentado diversos desafíos económicos, desde la inestabilidad política hasta la pérdida de territorios. A lo largo del siglo XIX, la economía era principalmente agraria y estaba marcada por la desigualdad social y el autoritarismo. La industrialización y modernización comenzaron a tomar forma en el siglo XX. Hablemos del porfiriato, un periodo clave para la economía. ¿Cuáles fueron las principales características económicas durante el gobierno de Porfirio Díaz? El porfiriato, que abarcó en 1876 a 1911, se caracterizó por un enfoque en la modernización y el desarrollo industrial. Se fomentó la inversión extranjera, especialmente en minería y ferrocarriles. Sin embargo, este crecimiento económico benefició a una élite pequeña, mientras que las masas vivían en condiciones de pobreza y explotación. Y finalmente cerraremos con el ámbito político. Empecemos con una visión general. Sabemos que los sistemas políticos antiguos, como la democracia en Atenas y la república en Roma, sentaron las bases de muchas ideas que todavía usamos hoy en día. Para que aquellos que no están realizando, ¿qué podríamos explicar brevemente en qué consistían estos sistemas y cómo diferenciar entre sí? Por supuesto, en caso de Atenas hablamos de la primera forma conocida de democracia directa, donde los ciudadanos, que eran varones adultos con plenos derechos, participaban directamente en las decisiones políticas, se reunían en asambleas y votaban sobre leyes políticas, militares y otros temas. Por otro lado, en Roma el sistema republicano era más complejo y estaba dividido entre magistrados, el Senado y los comicios populares. Aunque ambos sistemas promovían cierta participación ciudadana, en Roma había más niveles de representación indirecta y la oligarquía senatorial tenía un poder muy fuerte. En el siglo XVIII, las reformas borbónicas introdujeron cambios significativos en las colonias. ¿Cómo afectaron estas reformas a la política y al sistema de gobierno en Nueva España? Las reformas borbónicas, impulsadas por la dinastía Borbón,
fueron una serie de medidas administrativas, fiscales y militares que tenían como objetivo centralizar el poder en la monarquía española y hacer más eficientes sus colonias. En la Nueva España, esto se tradujo en la creación de nuevos puestos, como los intendentes, que tenían el propósito de reducir el poder de los virreyes y aumentar el control directo del gobierno central sobre las provincias. Finalmente, mirando el conjunto de instituciones y estructuras del poder de la Nueva España, ¿qué aspectos dirías que fueron las más influyentes a lo largo plazo, incluso después de la independencia? Una de las herencias más duraderas de la política colonial es la centralización del poder. Durante siglos, el virreinato fue un modelo de gobiernos altamente jerárquico, con la mayor parte de las decisiones importantes concentradas en la capital, Ciudad de México. Esto dejó una impronta que incluso después de la independencia continuó afectando la política mexicana con un fuerte centralismo. Y así concluimos nuestro viaje a través de la historia. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración del pasado y que hayas aprendido algo nuevo. La historia nos enseña que el pasado está vivo en el presente y que podemos aprender de los errores y logros de aquellos que nos precedieron. Gracias por unirse a nosotros en este episodio.